Y ayer también hubo otro encuentro muy, pero muy importante, donde se está debatiendo, analizando y pensando qué hacer ante este contexto hostil, Ujú. violento, agresivo. ¿Qué más puedo Estamos decir? bajo ataque. Sí, Sí, total. sí, sí. Ayer a las 17:30 horas se hizo la convocatoria de lanzamiento de lo que es la multisectorial por la defensa de la soberanía nacional, que emitió un documento. Participaron allí diversas organizaciones que van desde FIBCA, que es la Fundación Interactiva para la Cultura, para promover la cultura del agua, entre otras, promovida por el compañero Julio César Urien, y después todo lo que vos quieras, Movimiento Productivo 25 de Mayo, José Cudina de la Comisión de Empresarios. Entiendo que él es de la carne, pero pertenece también gente del Mercado Central, gremios, gente de la Federación Gráfica Bonaerense, de la CETERA, de la Súper CTA, amplio. de derechos humanos, personalidades también destacadas de la militancia, de la cultura. ¿Por qué? Porque se entiende que la soberanía atraviesa absolutamente todo. Cuando estamos hablando de, como hablábamos recién, de la multisectorial por la cultura, estamos hablando también de soberanía, estamos hablando de poder relatarnos en nuestra propia identidad. Cuando hablamos del precio de los alimentos, ¿de qué estamos hablando también? De una cantidad de cosas que tienen que ver desde leyes monopólicas hasta las formas que se establecieron de producir desde hace muchos años ya hacia aquí. Esto lo vamos a ir ampliando en los testimonios. El tema del del canal de Magdalena, el tema de la posesión de tierras en zonas de frontera, en manos extranjeras, la extranjerización de nuestro territorio, que es riquísimo. Es decir, nadie se va a ir a comprar un pedazo de desierto salvo que haya litio. Es decir, estamos enajenando y disolviendo lo que entendemos como nuestra estructura identitaria, que es esta nación que después de 200 años seguimos construyendo. ¿No? Es la destrucción, estamos frente a la destrucción del Estado-Nación como está planteado, y hay hitos fundamentales como el Banco Central, como esto que dice, por ejemplo, uno de los conceptos que surgió ayer, que tiene que ver con la conformación de los activos de BlackRock. Yo no lo sabía. 30% son capitales que son los fondos de inversión, porque se autodefine como un fondo de inversión. Pero lo que no sabía es que el Banco Central, es decir, el Tesoro, como se llama en Estados Unidos, aporta el 70% de esos recursos. Entonces ya cambia la mano y la relación de fuerza. Es una nación que subyuga a otra en estos términos, y con un brazo armado, como lo son los fondos de inversión, que condicionan las economías regionales, que condicionan las economías del mundo, porque también tiene que ver con lo que está pasando en Palestina. Esto también se habló. La consigna inicial es "La patria no se vende", que es una consigna que se extiende a cada uno de los desagregados que tiene. El banco no se vende, la cultura no se vende, pero primero no se tiene que vender la patria como tal, como concepto que engloba a todos esos. Por eso parece intangible, pero es omnipresente en realidad el concepto de soberanía, porque cuando hablamos también de por ejemplo, una ayudita a memoria, porque fue muy rica en conceptos. Se habló de que la patria no se vende es una consigna defensiva, y que la consigna tiene que ser por la soberanía nacional. Y en eso se desagrega lo que nosotros jugando planteamos nuestro DNU, es decir, qué políticas de Estado debiéramos asumir. Por eso hablaba hoy con el compañero de Avellaneda, en términos de que no, porque allí surgió un concepto, un perfil con respecto a quién tiene que liderar finalmente para institucionalizar este proceso popular, que no sé cuántas veces en la historia, cuando se rescató al general Perón por ahí, el 17 de octubre, fue el pueblo quien ungió físicamente a un líder. Creo que estamos en un momento análogo. No digo igual porque no somos los mismos, las mismas, no es el mismo momento histórico, no es la misma coyuntura, pero sí surgió de acá que no tiene que ser un administrador de la dependencia, que ya está, que ya no estoy hablando de nombres porque ahí se pudre todo, pero que quien reúne ese perfil, que luego compita en una discusión interna, pero sobre quién está capacitado para conducir un proceso que, por ejemplo, vuelva a unificar al Banco Central con la Comisión Nacional de Valores como instrumento. Esto fue planteado allí, el refuerzo. Habló uno de los compañeros, todos
viejos militantes y mucha juventud, también una hermosa combinación que habla del trasvasamiento generacional. Por eso digo que en esta circunstancia, en esta multisectorial que nos compete ahora hacer, de la que nos compete hacer la crónica, se pudo ver un montón de articulaciones de lo que entendemos por peronismo. Como alguien destacó, primero no se está haciendo por redes, se está haciendo físicamente. Era una gran unidad básica y uno no puede menos que irse muy entusiasmado, porque también son organizaciones que provienen del, como te decía, del campo sindical, de la producción, no de ninguna teoría, no de ninguna cuestión de una perspectiva academicista que no estaba ausente. Pero se habló desde esa experiencia militante, que es lo que nos diferencia de los intelectuales al campo popular. Hay pensadores y hay intelectuales, como gusta definir a Norberto Galazo. Pero alguien que desarrolló un montón de conceptos en ese sentido, como por ejemplo, cómo compitieron, él forma parte, es el presidente de la Confederación General de la Producción. Esta fue fundada en el 53, me decía, muy previa a la de Helbar, que fue la Confederación General Económica. Es decir, gente que diseña en la estructura productiva marcos legales y de organización que son la referencia para un proyecto nacional. Y esto es muy piola. Esto se está discutiendo porque sienta las bases de lo que es una propuesta para que, llegado el caso, está claro que esto se cae a pedazos, esto no dura, pero por su propio peso. Por su propio peso, nadie tiene intención de ir a generar un golpe de Estado, salvo ellos. Ellos sí lo tienen y tenemos que tener astucia de saber que no puede venir algo peor y que esta discusión es muy necesaria. Por eso decíamos que lo de las multisectoriales en general es muy productivo, porque se elabora allí, más allá de un diagnóstico, un plan de acción, un plan de gobierno y una orientación para quien emerja como líder en esta circunstancia. Y en términos de la producción, que no es menor, sobre todo si hablamos de soberanía, es que vamos a escuchar ahora a Víctor Repetto, que es el presidente de la Confederación General Productiva. Bueno, soy Víctor Repetto, estoy como presidente de la Confederación General de la Producción. Es una entidad que fue fundada por el propio general Perón en el año 1953, es anterior a la Confederación General Económica, la famosa Confederación Económica de Helbar. Estuvo muy debilitada siempre porque las 4 entidades agropecuarias principales monopolizaban, digamos, la atención de los productores. Todo el proceso de desnacionalización de la economía y un hecho fundamental que hay que denunciar, que es el tema de la escala. O sea, la escala nunca tiene piso y no se sabe cuán grande tenés que ser para poder sobrevivir en la estructura productiva del país. Así desaparecieron cientos de productores, miles de productores de pampa húmeda, pequeños y medianos productores, lo cual terminó con prácticamente la desarticulación de la Federación Agraria en el ámbito de las provincias de pampa húmeda. La Federación Agraria ahora representa los intereses de los pequeños y medianos productores de la economía regional. Lo mismo sucede con CRA, que los autoconvocados, es decir, las entidades gremiales agropecuarias no representan los intereses de los productores, es decir, no hay una política nacional que permita la defensa de los intereses de los agricultores y de los ganaderos, de los pequeños ganaderos. Nosotros estamos en eso, pensamos que hay que diseñar nuevas políticas a futuro y una de nuestras propuestas es que, tomando lo que hizo en la Revolución de 1943, habría que producir el congelamiento de los alquileres urbanos y rurales. De esa manera se disminuiría el precio de la propiedad privada y permitiría, como permitió en la época de Perón, después de la sanción de la ley de arrendamiento del 10 de septiembre de 1948, la posibilidad de que muchos productores vuelvan a la tierra con sus familias y se pueda organizar una Argentina distinta, democrática, y eso en el marco de los BRICS, porque nosotros con Estados Unidos somos altamente competitivos. ¿Cuántos años pasamos para poder venderle limones?
cosa que logró Macri, que era el directo interesado. Pero de todas maneras, creo que la solución es que los países BRICS que están produciendo granos puedan conformar una OPEP de países que producen granos y de esa manera salir del mercado de Chicago. Esas son las cuestiones principales que estamos trabajando como políticas que sean anticíclicas de las que está proponiendo este gobierno, y de esa manera poder generar una agenda que sea distinta a lo que se está haciendo ahora, que en el Congreso se discute el sexo de Los Ángeles, cuando cuando el poder real de los grandes grupos concentrados van a imponer el DNU o van a poner la ley, monstruo que están haciendo, y bueno, lo vamos a sufrir todos los argentinos. Bueno, escuchamos y creo que quedó clarito, ¿no? Quien hablaba es Víctor Repetto, presidente de la Confederación General de la Producción, y creo que quedó claro esto. Esto es lo que no queremos, pero esto es lo que queremos. O sea, al diagnóstico en contraposición, como una cuestión estratégica, se le contrapone la propuesta, la desactivación de políticas que vienen, sobre todo, principalmente desde el año 30, así que, pero también desde que se pudieron revertir durante los 12 años, los 2 primeros mandatos del general Perón, con la creación, por ejemplo, también que se habló, porque se hablaba de la creación no solamente de una flota, hablaban no de una marina mercante, sino de una flota naval. Somos un país, ya está el diagnóstico, somos un país que los 2/3 corresponde a territorio marítimo. Se están pretendiendo entregar esas costas. ¿Cuánto nos ahorramos? Estamos hablando de guita. Estamos hablando de que necesitamos plata, que somos pobres. No hay plata, me decís. Hay un montón de guita. En el lecho del Paraná, o sea, vos si tenés una flota, una marina mercante, vamos a decirlo de alguna manera, te ahorrás millones de dólares en los fletes, de ida y de vuelta. Esto es clarito. Son cuentas de kiosco de barrio con virome. La cantidad de millones. Estás queriendo cerrar institutos y estás queriendo privar de derechos, estás despidiendo gente porque no hay plata y estás simultáneamente, y esto es lo grave, poniendo la bandera de remate de toda esa riqueza centavos, donde están todos los buitres, nos estás tirando como un cacho de carne cruda adentro de la jaula de los leones. Vos sos un reverendo hijo de puta vendepatria, claramente. Y también se habló de la cuestión de la democracia, y también se habló también en qué medida esto es preservar las instituciones democráticas. Entonces no nos confundamos, porque el ruido informativo es mucho y hay que separar la paja del trigo, juntarse y escuchar a esta gente como por ejemplo Néstor Picone, también, que es un compañero de la comunicación popular, un amplio batallador allí en lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí tuve el placer de conocerlo, además de conocer sus trabajos, y además de ser un militante activo por la recuperación de la cuenca del Paraná. Mi nombre es Néstor Picone, hoy estoy participando de esta convocatoria por la soberanía. Me parece que es un tema central. Como es un intangible, ¿no? Acá no se pierde salario, no se puede demostrar otras cosas. Es importante que el tema de la soberanía comience a ser un tema central, que esté en la discusión del rechazo al DNU, del rechazo a la ley ómnibus, pero con el eje en la soberanía. Por lo que ellos vienen a buscar, y que no son ningunos boludos, lo tienen preparado, es voltear el Estado-Nación. Y con ese sentido se pierde toda la soberanía de todo, desde la individual, la colectiva y la del país. Así que la lucha es por la soberanía. Creo que es bueno comenzar con estas multisectoriales. Clarito, estamos buscando la síntesis, todo el resto y los despliegues de la información lo hacés siguiendo la continuidad informativa radiográfica, porque estamos momento a momento al pie del cañón en relación a esto, que es un preparativo apasionantemente, como dijo ayer Dora Barranco, y de una efervescencia y de una vitalidad popular, que nos tenemos que sentir, no digo privilegiados, porque es una cagada lo que está pasando y es respuesta a ese desastre, pero creo que sí tiene un lado bueno, que es salir de ese cono de sombra donde que se nos instaló a través de las redes, a través de los medios, por la pandemia y por todo lo que puta sea, se nos instaló en un lugar que dio la posibilidad de la aparición de estos monstruos
que hoy tenemos adelante. Entonces creo que este sopapo, y lo dijimos desde el principio, nada mejor que un buen susto para despertar un mamado, y ya esto pasó de susto para empezar a poder ser una tragedia. Entonces creo que esta reacción y esta efervescencia ya no da lugar a la discusión de si es ahora, no es ahora, en qué medida, del diagnóstico, y esto estuvo muy presente en esta convocatoria. Y no es extraño que uno de sus convocantes sea Julio César Urien, que es un hombre de acción, es un hombre de acción política, de compromiso con su pueblo, que es el presidente de FIPCA, y al cierre hacia esta evaluación. Bueno, yo soy Julio César Urien, presidente de la Fundación FIPCA, uno de los convocantes a este primer plenario de una multisectorial, como multicentral, el tema de la soberanía, que hoy este gobierno, a partir del DNU y la ley Omnibus, está arrasando con todo. Somos conscientes que está en juego la nación como tal, y a partir de esto, bueno, hicimos esta convocatoria que la verdad tuvimos más de 2 horas y media de debate, muy rica, con muchos distintos sectores de la producción social, trabajadores. Así que se profundizó para llevar adelante un programa y un plan de acción que vamos a ir sintetizando de acá prontamente, y además de apoyar lo que va a ser la próxima movilización del 24 de enero. Bueno, ahí escuchábamos a Julio César Urien en el cierre de lo que fue una jornada que estuvo Mario Sadas. 3 horas. Un montón. Y te juro que no es de esas convocatorias que te aburrís, viste, que te vas a fumar. Sí, uno se va a fumar un pucho a la ventana, no afuera, para seguir escuchando. Cecín de la Plata, Derechos Humanos, Curas por la Opción por los Pobres, Marcos Meloni de Proteger, gente del Instituto de Energía de Scalabrini Ortiz, donde Bruno Capra, que también se habló en relación a la soberanía energética, el precio del gas a la salida y el precio que nos va a llegar ahora en los medidores, como también, así como Repeto hablaba de una estructura económica en donde los agroexportadores, que no son productores del campo, sino que son pools que están asociados a estas formas de los grupos de inversores y multinacionales. También en el tema energético hay mucho que decir y también mucho para proponer, y se hizo. Por eso Urien también hablaba de una síntesis. La marcha es la expresión física donde van a converger y que convoca, creo que históricamente, a sectores inimaginables. Mirá lo que 24. Generó el plan de acción de lucha, ¿no? Es que es un plan de agresión. No, pero agredieron a nuestro pueblo. Lo que generó también el plan de acción que propuso la CGT es que nos vayamos organizando, juntándonos, charlando, evaluando con propuestas, más allá del balance que se puede hacer de lo que está pasando, con propuestas concretas, que nos juntemos, porque esto está pasando en distintas partes de todo el país. Más, menos gente, más, menos visibilidad, pero está sucediendo en muchos lugares, y eso sin lugar a dudas es saludable, porque somos los ciudadanos y las ciudadanas que nos ponemos en marcha para construir un presente mejor, en defensa de esto obviamente, pero para hacer algo mejor, ¿no? Y es un lugar donde queda expresado maravillosa y descarnadamente que tenemos una historia que no se olvida y que se recupera físicamente en estos niveles de organización que nos estamos dando. El mundo nos está mirando, y no es eso un apure cholulo no. El mundo está mirando y le tenemos que volver a dar un ejemplo, así como con el plan quinquenal, que también lo tomó China y continuó, y hoy es lo que es, y lo empezó el general Juan Domingo Perón. Creo que en todo ese registro histórico que tampoco desconoce el mundo, nos está mirando no para ver un fenómeno social o político, sino para ver también cuál es la salida que este pueblo va a ofrecer. Entonces creo que es un momento de verdad apasionante. Simultáneamente en el 24 se van a convocar mucho material de acá, salió para España, salió para París, salió para un montón de ciudades y países de Europa, pero no, mirá, nos reconoce en Europa, no, me chupa un huevo eso. Lo que estoy diciendo es que estamos contribuyendo a un plan de lucha y una medida colectiva, porque si lo escuchábamos hoy a Gabriel Fernández cuando hablaba de Alemania, nos damos cuenta por qué nos están mirando, ¿no? Esto de Macron, no, mirá que yo soy un desastre, pero puede venir un Milei, también se está utilizando así. Entonces creo que esta experiencia trasciende, es apasionante, y por fin los pueblos empezamos a enfrentar a las corporaciones, reeditando esa vieja consigna de liberación o dependencia.
Bueno, y te lo ha contado Mario Sadras, que como siempre ha estado presente para cubrir y poder decirte lo que estuvo pasando en esta convocatoria de ayer. Acá las noticias las relatamos a partir de lo que vivimos nosotros y nosotras. Estuvo Radiográfica ahí, vas a poder ver un montón de material, un montón de contenido que hay sobre este tema y sobre otras movilizaciones y manifestaciones y sobre esta en particular, también en las redes de Radiográfica y en el canal de YouTube.